Ya, entonces, muchos de ustedes recordaron ese tema en movimiento circular. Entonces, vamos a hacer un repaso de sus fórmulas y demás, ¿ya? A ver, atiendan. Dice lo siguiente. El tema es movimiento circular y vamos a ver cómo luego vamos a tomar un examen de esta parte, ¿ya? Entonces, les reitero a los que recién están ingresando. Entonces, a ver, vamos a hacer un repaso. Ya. A ver, dice, el tema que corresponde a la parte de cinemática, que es movimiento circular, es el siguiente, ¿no? A ver, aquí me he hecho una especie de resumen. Fíjense que el movimiento, dice, ¿no? Entonces, en forma circular. Entonces, ¿qué es ese movimiento circular? En este caso de una partícula, ¿no? Dice así, es el movimiento, dice, de una partícula a través de una circunferencia. Entonces, el término circunferencia, este término circunferencia, entonces, para que alimentar un poco nuestra cultura en cuanto, digamos, a este denominativo, tiene que ver con el borde de un círculo, ¿no? Por ejemplo, un círculo puede ser un DVD, por ejemplo, ¿no? Un DVD, por ejemplo, es un disco, porque toda su parte sólida lo tenemos. En cambio, una circunferencia es diferente, ¿no? Una circunferencia de ese círculo solamente se le contabiliza su borde, muestra, ¿no? Solo es su borde, ¿no? Entonces, la trayectoria o borde de lo que se cose una partícula, eso dice, es el movimiento circular, es la trayectoria que hace una partícula a través de una circunferencia, siempre en su borde, ¿no? Entonces, en ese sentido se entiende, ¿ya? Luego aquí me he dibujado yo dos círculos. Fíjense, en primer lugar, digamos, ¿ya? Aquí está nuestra partícula, ¿no? Y esta partícula lo he dibujado en el sentido antihorario, ¿no? Que va hacia este lado, digamos, ¿no? ¿Por qué? Alguien dirá, porque normalmente cuando se trabaja con este tipo de figuras geométricas que son círculos, entonces el ángulo siempre tiende a ir hacia ese sentido, ¿no es cierto? Y a este lado siempre tratamos de hacer negativo. Entonces, como que la idea es que se vaya en ese sentido, en el marco de manejar algo positivo, digamos, ¿no? En este movimiento circular, fíjense, podemos distinguir aquí, por ejemplo, en esta parte, el movimiento de la partícula puede tener una velocidad, ¿no? La velocidad tangencial, ¿no? O la velocidad instantánea también. En esta parte podemos distinguir también una aceleración, ¿no? ¿Qué más podríamos distinguir? Fíjense, que puede dar, siendo una especie de circunferencia, puede dar un giro, ¿no? Después, ¿qué más puede ocurrir? O sea, a ese giro normalmente le vamos a denominar por una vuelta, digamos, ¿no? O también, digamos, el término, bueno, aquí me estaba olvidando, término revolución, ¿no? Una revolución. Una revolución quiere decir una vuelta, ¿no? Una revolución. Ahora, también en este caso lo que podemos hacer, por ejemplo, es ver la frecuencia con la que da vueltas esa partícula, ¿no? Es decir, se corre, por decir, una onda, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen dibujos, digamos, de ondas sinusoidales, por ejemplo, entonces puede ocurrir esto, ¿no? Es decir, esta es una onda, por ejemplo, ¿no? Pero es parte de lo que traza el movimiento circular. Porque si agarran este pedazo y lo unen, en realidad se va a hacer un movimiento circular, ¿no ve? Entonces, en realidad, al hablar, digamos, de este periodo, porque este es un periodo que ha retornado, digamos, al eje X, pero también también tiene una cierta frecuencia por la cual va trasladándose, digamos, esa partícula, ¿no? Pues en ese sentido, digamos, la frecuencia, ¿no? Como les decía, puede ser una velocidad tangencial. Podemos hablar de una velocidad angular, en el sentido de que el ángulo se va moviendo. Podemos hablar de una aceleración tangencial, en ese sentido, digamos, y una aceleración angular, en el sentido de que va avanzando, digamos, este radio, ¿no? ¿Ya? Más o menos podemos objetivizar, digamos, nuestro estudio en ese movimiento circular de ese tipo. En este otro ejemplo que aquí estoy señalando, más es el recuerdo de lo que es trigonometría. Por ejemplo, si tienes un círculo o una circunferencia, entonces tienes con un respectivo radio, entonces
desde este puntito hasta este puntito, si nosotros determinamos esta pequeña longitud, a este le hemos llamado S, ¿se acuerdan? Y este se llama longitud de arco, ¿no? Y esta longitud de arco tiene que ver con la apertura de su ángulo central. El ángulo central sería todo este sector, ¿no? En trigonometría. Y este se representaría ser el radio, ¿no? Entonces, a este S le hemos llamado longitud de arco, a este L es el radio y este es el ángulo central, ¿no? Ahora, hablando, digamos, en términos trigonométricos, por ejemplo, aquí, esta circunferencia tiene dos tipos de medida en trigonometría, ¿no? Uno es en grados y el otro es en radianes, ¿no? Entonces, muchas veces manejamos los grados para calcular la abertura, por ejemplo. En cambio, en radianes hablamos de la longitud de sus arcos, ¿no? Este, por ejemplo, longitud de arco está en radianes, ¿no? Este está en radianes, ¿no? Este está en radianes y, claro, este va a estar en grados, ¿no? Grados, más o menos, se va a idea, ¿no? Y este, claro, estaría en metros, ¿no? Si hablamos del sistema internacional, en metros estaría, ¿no? Entonces, como que ahora también en esta particularmente podemos pensar en una vuelta, por decir, ¿no? Y una vuelta normalmente en radianes, si pensamos, está con esta situación, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de un giro, y esto sería 2pi, ¿no? Hablando en radianes, por ejemplo. Entonces, eso digamos en cuanto a la parte trigonométrica, ¿no? Ahora, fíjense que este traslado de aquí a aquí, por ejemplo, viéndolo ya como el movimiento de una particular, también requiere una especie de tiempo, ¿no? Un tiempo. Un tiempo. Después también va a ocurrir un desplazamiento, ¿no? Una distancia que va a recorrer, ¿no? Una distancia. Entonces, estamos ante la situación de ese movimiento circular que también tiene que ver con lo que ya habíamos estudiado en esta parte de este tipo de movimientos, ¿no? Movimientos unidimensionales y bidimensionales, ¿ya? Ahora, fíjense, aquí me he hecho un nuevo dibujo, pero fíjense que la diferencia a aquellos, que digamos es una noción más intuitiva, digamos, de lo que está ocurriendo en ese movimiento, aquí me he dibujado, pero con los ejes cartesianos, ¿no? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Entonces, normalmente, fíjense, es una circunferencia de radio R, ¿ya? Nuevamente de radio R, pero en este radio R, fíjense, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Tomando como base, digamos, este radio, pues, tomando como base, fíjense, entonces recogemos de este punto a este punto, digamos, lo podemos dibujar con el colorcito, y aquí recorre un espacio que en este caso sería una longitud de arco, ¿no? Y a esa longitud de arco le vamos a llamar S0, digamos, como que es el inicial, ¿no? Y en cambio, para la parte negra del arco hasta aquí, desde este punto hasta aquí, sería ese F, digamos, ese sub F, digamos, que es un arco final, digamos. Entonces, si nosotros distinguimos y agarramos este pedazo negro y lo restamos con el pedazo azul, nos va a dar la parte roja, ¿no es cierto? La parte roja. Entonces, como que nosotros, en el caso de la parte roja, entonces estaríamos hablando, ¿sí, no? Entonces, de un desplazamiento de arco, ¿no ve? De un recorrido circular, ¿no ve? Este sería un recorrido circular. Como trazado desde un arco final menos un arco inicial, ¿no? Entonces, aquí tendría yo un ángulo de desplazamiento en la parte azul, que sería Z, ¿ya? Entonces, el arco que corresponde, bueno, este sería nuestro S que hemos denominado allá, no solamente que aquí está con delta S. Porque si cuando nosotros hagamos el punto de partida en esta parte, en 0 grados, digamos, porque va a ser una circunferencia, entonces, si hacemos S sub 0 igual a 0, se va a anular, y al S final le llamamos simplemente S, entonces el delta S va a ser S, ¿no? Tal y como hemos estudiado en la primera parte teórica y para ¿cómo se llama? Para los movimientos rectilíneos uniformes, ¿no?
Entonces, más o menos como que sucede lo mismo, si se dan cuenta, pero ya en este caso su movimiento circular ya no es rectilíneo, ¿no? Aunque sigue siendo rectilíneo, pero no es una recta propia, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora aquí también podemos distinguir lo siguiente, fíjense. Esta parte negra, digamos, bueno, ¿cómo dibujarla aquí? Digamos, este ángulo, el primero que ha pasado del verde al azul, le estoy llamando Z0, ¿ya? Y al ángulo final, digamos, desde aquí hasta aquí, le llamo Z final, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense que si hago la diferencia de este ángulo grande con este pequeño, me va a dar esto, ¿no? A este también le podemos llamar desplazamiento angular, ¿sí? Porque se trata del ángulo, ¿no? Entonces, este para nosotros está representando el ángulo, ¿no? En cambio, el S sería el desplazamiento, digamos, ¿no? Este sería la distancia cosida, ¿no? El espacio cosido, ¿sí? ¿Okay? Entonces, aquí también, fíjense, he hecho una distinción. El tamaño, ahora fíjense, por un momento le he colocado aquí esta flecha, como que es el mismo R, ¿no? Pero si lo miramos como vector, ahora, independientemente del tratamiento que estamos haciendo aquí, como vector en estos ejes, entonces el módulo de este vector, que lo hemos llamado vector posición, ¿no es cierto? Entonces, en este caso coincidiría con el módulo de ese vector. El módulo sería el radio, ¿no? Es decir, lo que está pasando, el módulo visto como vector de SR sería exactamente el radio que describe esa circunferencia. ¿Okay? Esa circunferencia. Ahora, el espacio recocido de la partícula S es un arco de circunferencia, ¿no? Es parte de ese arco, ¿ya? Entonces, hacemos un análisis referente, digamos, a sus elementos, ¿no? Ahí estaba dibujando lo siguiente. Este dibujo que he hecho en principio, más o menos como que estoy asemejando a lo siguiente, ¿sí? Esta circunferencia es el movimiento de una partícula, ¿no es cierto? De una partícula. Y no le he dibujado el radio, sino le he dibujado este vector R, ¿ya? Que se llama vector posición, ¿no? Que se llama vector posición, se llama. Entonces, ese vector posición, si nosotros le sacamos su módulo, entonces va a representar el radio, digamos, de esa circunferencia que describe, ¿no? Es como ese radio, ¿no? De ese módulo que les estaba hablando. Entonces, más o menos como que estoy haciendo una comparación de sentido. Pero es el movimiento de una partícula, fíjense, en el eje X y en el eje Y. Es decir, este movimiento que está describiendo sería en 2 dimensiones, ¿no? Sería en 2 dimensiones. Entonces, si nosotros, a ver, nos acordamos de lo que hemos hecho, el movimiento en 2 dimensiones, como que hemos trabajado así, ¿no? Entonces hemos dicho, se mueve una partícula y así, ¿no? Más o menos, en algún ejemplo de ese tipo. Entonces hemos dicho que aquí hay una velocidad inicial y hemos dicho, podemos desglosar en sus vectores componentes, ¿no es cierto? Y en general, digamos, si analizaríamos este punto, este tendría una coordenada X como una distancia recogida horizontal, ¿no? Y después una altura alcanzada, Y, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que en ese punto nosotros estaríamos recordando el movimiento de esa partícula en algo curvilíneo, digamos, ¿no? En algo curvilíneo. Pero estudiamos en 2 dimensiones, aunque su tratamiento no ha sido propiamente vectorial, en el sentido de manejar, digamos, vectores en el plano, pero su tratamiento lo hemos hecho individualmente en el eje horizontal y en el eje vertical. En el eje horizontal era el M de U, ¿no? En cambio, en el eje vertical era el tiro vertical y la caída libre. Pero lo hemos trabajado en términos de X y Y, ¿no? Lo hemos trabajado en ese sentido. Pero en aquel caso de allá arriba, en ese caso de esa circunferencia, tendríamos que hacer un tratamiento similar, porque este objeto que está aquí, esta particular, entonces va recorriendo un movimiento, haciendo ese movimiento circular en ese sentido, va haciendo ese movimiento, pero lo va haciendo en esta curva, ¿no es cierto? En esta circunferencia.
Entonces, si nosotros queremos hallar la posición, por ejemplo, tendremos que establecer seguramente una relación entre X y Y, al igual que en este caso, ¿no? Y así, si nosotros queremos hablar un desplazamiento que sería S, un arco de longitud de la circunferencia, ¿no? Cuando aquí se distingue, por ejemplo, que este radio de cosemos, ¿no? Perdón, en este caso sería el vector, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que hablar, perdón, de la longitud de ese arco, ¿no? Pero fíjense que su tratamiento, si nosotros hablamos en esos términos, sería en dos dimensiones, ¿no? Y tendríamos que distinguir si su movimiento es horizontal o vertical. Pero su tratamiento sería entonces en 2D, ¿no? Pero fíjense que lo que nosotros podemos hacer ahora es lo siguiente, fíjense, que fíjense, me estaba trasladando. Si tomamos en cuenta lo mismo, pero sin distinguir tanto, digamos, el X y el eje Y, pero no es que porque me olvide, porque nosotros sabemos una forma de escritura de esta misma partícula, pero en forma polar, ¿no es cierto? En forma polar. Entonces, la forma polar de este es, por ejemplo, el radio y su ángulo se toma, ¿no? Esta es la distinción de esa partícula, ¿ven? Entonces, porque si lo trasladaríamos con X y Y, sería en dos dimensiones. En cambio, si yo le manejo solamente el R, el S y el Z, entonces este va a ser su forma polar. Más aún todavía aquí, fíjense que el R nunca va a cambiar porque es el mismo radio para todos, entonces en este caso va a ser constante. Siendo constante, digamos, ese valor, entonces no vamos a tener mayor dificultad que tomarle ese valor constante y las únicas variables que vamos a manejar son el ángulo que describe y el arco que crece, ¿no? Por ejemplo, si ustedes recosemos este radio, digamos, aquí, ¿no? Si recosemos, entonces se va a generar un nuevo ángulo, ¿no? Aquí un nuevo ángulo. Entonces, digamos, le podemos llamar phi, ¿no? Pero el arco que ha descrito ya no va a ser ese arco, ¿no? Posiblemente si hablamos de este, va a ser este arco final, por decir. ¿Ve? Entonces, lo que nosotros estamos estudiando aquí es simplemente el movimiento de esa partícula, digamos, de una partícula, digamos, que ha partido de aquí, llega hasta aquí, pero hablamos simplemente del desplazamiento angular y de la longitud de arco. Entonces, si se fijan, nuestro tratamiento ya no va a ser en el sentido de que estemos hablando en términos de X y Y. Vamos a hablar de una posición desplazada en forma de arco y de un ángulo, ¿no es cierto? Ahora, y dentro de este marco, fíjense, si nosotros estamos aquí, podemos hablar de una velocidad, ¿no? De una velocidad podemos hablar. Entonces, en ese sentido, estamos ante la situación de ¿qué? De hablar de una sola dimensión, porque solamente vamos a tener dos datos, ¿no? Es decir, vamos a tener los datos de velocidad, desplazamiento y el ángulo que se cose, ¿no? Desplazamiento angular, quiero decir, perdón. Entonces, estamos ante la situación de manejar solamente tres variables que me corresponderían a un movimiento, digamos, así como en el movimiento rectilíneo uniforme, pero en forma unidimensional, ¿no? Entonces, podemos hacer un traslado de nuestro estudio desde dos dimensiones a una sola dimensión, ¿no? Podemos hacer dos dimensiones a una sola dimensión. Y no habría mayor complicación porque el temario va a continuar, ¿no? Ahora, aquí también estoy haciendo la siguiente distinción, fíjense. Aquí, a ver, entonces estamos hablando del movimiento, ¿no? El movimiento de una partícula. Vamos a intentar resumir lo más posible ya. Fíjense, este movimiento de aquí es lineal, en cambio de este es circular. ¿Ya? Ese movimiento es circular. Ahora, a ver, les voy a hacer recuerdo. Fíjense, esta posición que le hemos llamado S, estamos haciendo esa notación o esa alusión en el sentido de que el movimiento es circular, porque si fuera en una línea recta, le llamaríamos X, en el caso unidimensional, ¿no?
le llamaríamos X a ese desplazamiento. Como que alguna vez nosotros en el movimiento de tiro uniforme le hemos llamado X, ¿no? Y hemos hablado del delta X, de la posición inicial, posición final, ¿no es cierto? Pero hemos manejado con la variable X. Pero en este caso, como tratándose de un movimiento ya circular, le estamos llamando en términos de su arco, ¿no? De su desplazamiento, perdón, de su trayectoria, que es S, ¿no? Entonces, a este le llamamos posición lineal, pero S, en vez de la X, ¿no? Y en ese marco también podemos hablar de, o sea, siempre hablamos, por si acaso, del movimiento de una partícula, ¿no? Entonces, podemos hablar de la posición de esa partícula y podemos hablar de una velocidad de esa partícula y podemos hablar de una aceleración, ¿no es cierto? Y obviamente aquí está inmerso el tiempo, ¿no? Porque la velocidad, por ejemplo, de la posición siempre está respecto del tiempo y la velocidad siempre se pasa respecto a un tiempo y obviamente la aceleración, ¿no? Entonces, además, en esta parte, las unidades de medida, para recordarles, por ejemplo, hemos manejado en metros, este es en metros por segundo y este es en metros por segundo al cuadrado, ¿no? En ese sentido, pues, manejado. Pero ahora vamos a hacer un traslado casi de manera natural, se diría, a lo que es el movimiento circular, fíjense. El movimiento circular. Entonces, aquí está la posición lineal S. En cambio, en el otro, fíjense, bueno, aquí, por ejemplo, el desplazamiento, digamos, si hablando en la forma lineal, es X, ¿no es cierto? Pero en la forma angular, ¿quién se va a mover? Es el ángulo, ¿no es cierto? A medida que nosotros vayamos abriendo este ángulo, entonces el Z se va a abrir. Entonces, por eso hablamos de posición angular Z, ¿ya? Entonces, nuestra porción, a diferencia de que era lineal, en el movimiento circular, se va a llamar posición angular Z, ¿ya? Y en cuanto a la velocidad, que es V, aquí le vamos a llamar velocidad angular, pero a esta velocidad le vamos a llamar con esta letra griega que es omega, ¿ya? Entonces, le llamamos velocidad angular a este símbolo omega, ¿no? Y la aceleración A, que para nosotros, por si acaso, esta velocidad y esta aceleración en el punto de tangencia son la velocidad instantánea y la aceleración instantánea, ¿ya? Entonces, en la velocidad angular, en la aceleración, en cambio, en la aceleración angular sería esta, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ver otro tipo de relación. Entonces, ahora, ¿cuál es su sistema de medir? En el sistema internacional, entonces, lo único que cambia, como es en este caso ángulo, su medida va a ser en radianes, ¿ya? Este va a ser en radianes, la que vamos a dar. Y como esta es una velocidad, va a ser en radianes por segundo. Y como esta es una aceleración angular, entonces este va a ser en radianes por segundo al cuadrado. Y ese va a ser nuestro sistema internacional de medida, ¿ya? Entonces, ¿qué otra cosa más? A ver, bueno, esto es para recordarles, fíjense, en ese sentido hemos estudiado, ¿no? Posición, el vector posición, ¿se acuerdan, no? O sea, la posición, el recorrido, vector posición, la velocidad instantánea en este caso y la aceleración instantánea. Entonces tenemos posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Entonces, en ese sentido lleva una correspondencia, ¿ya? Ahora, ¿qué relación tienen estos movimientos en cada contexto? Fíjense, en cada contexto, esta relación, fíjense, ¿qué es relación? ¿Cómo se escribe? Ah, ya, bueno, así, fíjense, agarran este S, ¿ya? Y lo van a relacionar con este, ¿ya? Con el ángulo, pero va a ser referente a su radio. ¿Ya? Entonces, esta es una de nuestras formulitas que vamos a usar haciendo ese relacionamiento correspondiente, ¿ya? Entonces, el otro relacionamiento va a ser de esta velocidad. La velocidad va a ser igual a la velocidad angular, pero referente al radio que describe la partícula, ¿ya? Entonces, luego para la aceleración, uno diría es la aceleración
respecto de la aceleración angular, que sería alfa, por el radio, ¿no? Pero en este último caso ya no es cierto esto, porque esta aceleración angular, que va a ser medida en radianes por segundo al cuadrado, y esta va a ser medida en metros, ya no condice un tanto con la aceleración, porque esta aceleración en realidad era una aceleración lineal instantánea. En cambio, en este caso, si digamos aquí está la partícula, aquí está una velocidad. Entonces, en ese momento va a haber una aceleración, en esta partecita va a haber una aceleración. Para ese tipo de aceleración se le llama aceleración tangencial, ¿ya? Entonces, en este caso va a ser la aceleración tangencial. Es en el único caso que, de acuerdo a esta gráfica, varía su notación. No es la propia aceleración, sino va a ser su aceleración tangencial. Entonces, vayan ustedes entonces recordando que aquí tenemos 3 formulitas. Ahora, cada una de estas formulitas escritas de manera, digamos, mnemotécnica, si vale la expresión, para acordarnos, obviamente tiene su propia demostración, ¿no? Entonces, como yo les decía, estamos haciendo un resumen de esta parte. Entonces, esa, por ejemplo, podemos verla, digamos, ¿no? Vamos a ver luego ya, en la parte como resumen final lo podemos hacer. Una de estas fórmulas podemos sacar, o esta, quién sabe también, ya, vamos a ver ahorita. Bueno, esa sería la relación entre lo que es el movimiento lineal y el movimiento circular. Muy sencillo, ¿no? S es igual a θ por el radio, ¿no? B es la velocidad lineal en este caso, es la velocidad angular, W por su radio, y la aceleración tangencial va a estar correspondida con la aceleración angular por sus radios, ¿no? Aquí también vale recordar lo siguiente, por si acaso aquí me estoy olvidando. Aquí, ¿ya? Por ejemplo, un giro, ¿no? Es una revolución, una vuelta, hemos dicho, ¿no? Ahora, la frecuencia, el número de vueltas que da esa partícula, ¿no? La frecuencia con lo que da. Entonces, y aquí dice la velocidad tangencial. Esta sería la velocidad tangencial. Pero a esta velocidad tangencial deberíamos de llamarle también velocidad tangencial así, ¿no es cierto? Pero en realidad la velocidad tangencial coincide con esta velocidad v, que sería lineal, ¿no? Porque aquí la hemos llamado v, esta es la velocidad lineal. Pero esa velocidad lineal coincide con la velocidad tangencial. Es decir, nosotros al hablar de velocidad tangencial, entonces en realidad estamos hablando de v, esta velocidad propia. En cambio, el término aceleración tangencial que está aquí, ¿no? No coincide mucho con el término de aceleración lineal, porque para hablar de una aceleración lineal, como aquí estamos diciendo, aceleración lineal, velocidad lineal y posición lineal, ese, entonces esta sería la velocidad tangencial, ¿ya? Y esta sería la aceleración lineal, pero no corresponde con la aceleración tangencial. ¿Ya? Entonces, la única que coincide es la velocidad lineal con la velocidad tangencial. Entonces, vamos a hacer, obviamente, una notita, vamos a hacer de acuerdo referente a esto, ¿ya? Ahora, referente a alguna notación en este sistema internacional que manejamos en radianes para el movimiento circular y en metros por segundo, que conocíamos ya en el movimiento rectilíneo, entonces también aquí incursiona una notación que es, a ver, ahorita me voy a acordar, que es el siguiente, ¿ya? Bueno, en realidad es este, ¿ya? A ver, recordemos. Una revolución por minuto, un RPM, digamos, ¿ya? Entonces, esto es una revolución, ¿sí le ponemos, ya? Por minuto. Entonces, puede darnos eso como parte de un problema, digamos, ¿ya? Bueno, esto tiene que ver con otra notación, ¿no? Entonces, este RPM es revolución por minuto, más o menos como que dice así, ¿ya? Revolución por minuto. A ver, ustedes me van a ayudar. Más o menos, ¿cuál sería su conversión, quiero decir? Una revolución por minuto. Es decir, ¿qué es una revolución? Es una vuelta, ¿no? Una vuelta. Lo decimos por minuto, ¿no? Por minuto. Un RPM es una vuelta por minuto. Es una revolución, ¿sí? Una vuelta. Entonces, ahora para nosotros, ¿qué representa una vuelta? Una vuelta o un giro, como allá lo hemos dicho, fíjense, allá
Entonces, en términos trigonométricos sería 2pi, ¿no? Entonces, nosotros hacer la conversión, como que estamos diciendo que esto vale 2pi, ¿no? Y luego tenemos minutos, ¿no? Estoy intentando en este caso trasladar, digamos, a lo que es radianes por segundo o si no metros por segundo, ¿ya? Entonces vamos a metros por segundo, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, no, perdón, este sería radianes, ¿no? Este sería, el pi se mide en radianes, ¿no? Entonces, ahora tenemos aquí un minuto, o ¿cómo seríamos este caso? Un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Pues de aquí que este minuto con este minuto se anula, esta vuelta con esta vuelta, pues tendríamos 2pi sobre 60, y el que me ha sobrado es radianes, ¿no? ¿Entendido? Perdón, radianes por segundo, ¿no? Radianes por segundo. Entonces, esa sería su unidad de medida. En ese caso, por ejemplo, ¿ya? Bueno, podríamos recordar también lo que es un radián, ¿no? ¿Qué es un radián? A ver. Un radián. ¿Ya? Bueno, este radián podríamos hacer lo siguiente. Ustedes lo van a calcular, ¿ya? Pero en realidad, digamos, la cuestión de carácter geométrico sería así. Como que tienen, digamos, aquí en la circunferencia, entonces, este, digamos, su radio, ¿no? ¿Ya? Ese es su radio. Entonces, ¿cómo se calcula el este? Y aquí movemos este ángulo de tal modo que esta longitud que está aquí se replique aquí, ¿no? No se replique, es decir, que sea L. Entonces, la longitud, digamos, del radio se replica ahí. Y entonces, este sectorcito de aquí se llama un radián, ¿no? Un radián. Ese es un radián, ¿ya? Entonces, ese radián, ahora, cuando lo vamos a multiplicar por pi, tiene un valor, ¿ya? Si no me equivoco, ustedes lo van a investigar, no estoy seguro. Si no me equivoco, 53 grados aproximadamente, ¿ya? Entonces, eso hablando en grados, ¿no? 53 grados. ¿Cuántos radianes da la vuelta? Da 3.14, ¿ya? Ese es el valor.